Esta es la primera clase de el tema, el modelo de factores específicos, cuyo propósito fundamental es demostrar que si bien el comercio internacional puede ser considerado como un juego suma positiva, sin embargo, dentro de esa cesta hay ganadores y perdedores. El juego redistributivo permite que la ganancia de los ganadores exceda la pérdida de los perdedores, también de manera tal que sean factibles compensaciones Hicks-Kaldor que dejen indiferente al grupo, a los propietarios factoriales perdedores, y sin embargo, digamos, a través de esas compensaciones, incluso que puedan elevar algo, digamos, o más que compensar las pérdidas atribuidas a la variación en las remuneraciones factoriales, que típicamente el comercio internacional, como cualquier otro choque tecnológico por acumulación de factores, por cambio en los gustos y preferencias, produce, y sin embargo todavía queden o resten en términos netos ganancias para los grupos ganadores. Pero destaca o subraya este modelo que no están libres de pérdidas este tipo digamos, de choque o de palancas que modifican el valor del producto marginal de determinados factores. En este caso vamos a demostrar que son los propietarios de los factores específicos los que típicamente en este juego redistributivo son los que pierden. Este modelo ha sido aplicado, entre otras cosas, con ese propósito y es derivado de los trabajos seminales de Paul Samuelson y Ronald Jones que tienen en la bibliografía. Y fundamentalmente se especifica, o digamos, su construcción parte de la identificación de una economía, digamos, súper estilizada que tiene dos industrias, la industria X y la industria Y, dispone en cantidades fijas de tres factores productivos, como en la mayoría de los modelos, digamos, prevalecen otras condiciones que ya vamos a especificar, pero la característica notoria es que hay en esa disponibilidad factorial, hay restricciones en cuanto a movilidad, en este caso absoluta restricción, y de hecho la especificación de las funciones de producción parten de esta condición que estamos colocando. Hay un factor que es utilizado por ambas industrias, que sería el llamado factor móvil o factor no específico, en este caso identificado como la mano de obra, que puede fluir, que puede migrar de un sector a otro, y hay en contraste dos factores específicos, uno que solo entra en una industria y el otro en la otra industria. En este caso serían el capital y la tierra o los recursos naturales, respectivamente los factores específicos de la industria X y de la industria Y. De suerte que las funciones de producción pueden ser expresadas en esta forma genérica. QDX es una función de la cantidad total disponible de capital y es utilizado también plenamente toda esa disponibilidad de capital en la industria X, y la cantidad variable o digamos móvil o no específica que ocupa esta industria de mano de obra. A su vez, la función de producción de Y contiene como argumento la cantidad total disponible de tierra, plenamente utilizada de nuevo, y la cantidad, digamos, variable que fluye de la oferta total y de la cantidad no ocupada en la industria X, y por tanto es absorbida necesariamente también para garantizar el pleno empleo en el mercado laboral, de suerte que la oferta total de mano de obra y la demanda total de mano de obra en equilibrio con el vaciado de todos los mercados, supone que efectivamente la sumatoria de la ocupación en ambas industrias absorbe íntegramente toda la mano de obra. Asumimos que, como veremos en el modelo ricardiano, digamos, no hay mayores diferencias por parte de los consumidores en términos de los gustos, digamos, no hay sesgos demasiado pronunciados ni en la demanda doméstica, ni observaremos posteriormente en la demanda internacional relativa, es decir, la demanda de X en términos de Y,
y al igual que todos los restantes supuestos de, de los modelos de causación o de explicación de las causas del comercio internacional, asumimos que los mercados se comportan de manera competitiva, no hay mayores obstáculos una vez que demos oportunidad de la apertura comercial a que fluyan los bienes transables de un país al otro país. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer la construcción paso a paso de este modelo de la siguiente manera. Muy bien. Fíjense, digamos, esta es la piedra fundacional de la especificación gráfica que tiene el modelo de factores específicos, y estamos trabajando con 4 cuadrantes. Si gustan, partimos no del primer cuadrante, que es más bien el resultado de los equilibrios que se producen y de las condiciones de producción que se producen en el segundo, tercer y cuarto cuadrantes, de manera que podríamos comenzar, digamos, definiendo el segundo cuadrante como aquel espacio, cantidad del output final, uso del factor no específico, es decir, ocupación o absorción de mano de obra, de suerte que si estamos graficando en este segundo cuadrante la función de producción del bien Y, y siendo que esta es dependiente de la cantidad de mano de obra o del factor móvil o no específico y de la cantidad T de tierra del factor específico, pues básicamente al ser utilizada plenamente la tierra, adiciones sucesivas de mano de obra a esa porción fija de tierra originará una trayectoria del producto total caracterizado por los rendimientos menos que proporcionales. Aquí estamos haciendo caso omiso de la fase o del trayecto de rendimientos más que proporcionales, y por supuesto también descartamos, o fase 1 de la producción de corto plazo, y también descartamos la fase 3 de rendimientos negativos, y por tanto nos quedamos solamente con esa función que es estrictamente cóncava con respecto a este origen del segundo cuadrante. Aquí vale la pena mencionar que justamente por el hecho de que forzamos la trayectoria de la producción a combinar un factor fijo y un factor variable, pues en lugar de hablar como típicamente y a veces con algo de descuido de rendimientos menos que proporcionales, no hablamos de rendimientos a escala aquí, ni constantes, ni más, ni crecientes ni decrecientes, sino que hablamos de rendimientos no proporcionales, que es, digamos, el horizonte que especifica la producción de corto plazo y que, como ustedes conocen, eh, combina como mínimo un factor fijo con uno o más factores variables y obliga a que la producción necesariamente tenga un desarrollo, tenga un recorrido que parte primero de la convexidad o rendimientos más que proporcionales, tiene un punto de inflexión donde la función pasa de ser convexa a cóncava, digamos, pasa por un punto en el cual el radio vector hace tangencia a la función de producción, que sería el máximo del producto medio, del factor variable, finalmente alcanza un máximo del producto total, a partir del cual la pendiente pasa de ser positiva a negativa. Ese recorrido es ineludible. Pueden actuar más temprano o más tardíamente los rendimientos menos que proporcionales, pero al final llega a este punto de inflexión donde adiciones del factor móvil o del factor variable a una cantidad dada del factor fijo termina por forzar caídas en la productividad marginal física del factor variable. De manera que esta es la trayectoria en el segundo cuadrante de la función de producto a corto plazo de la industria Y.
Podríamos exactamente hacer lo mismo, por supuesto, desde este origen distinto que sería otra vez unas abscisas o digamos una función de producción para la industria X, que es aquella industria que utiliza como factor específico o factor solo productivo para la industria X el capital, al cual se le suman cantidades progresivamente mayores o cantidades variables del factor móvil o del factor no específico. De nuevo, el recorrido es un recorrido que muestra monótonamente la concavidad de esta función. Una vez más, también en este caso se descarta por zona no económicamente significativa la zona de rendimientos más que proporcionales o recorrido, el trayecto convexo de esa función de producción. Pasa por un máximo y también se descarta, digamos, aunque aquí gráficamente haya sido dibujado con algo de descuido, también se descarta la fase de rendimientos negativos. De suerte que ciertamente el output responde positivamente ante adiciones del factor móvil, pero lo hace con pendiente decreciente, o lo hace, digamos, siendo cóncava, y por tanto cada vez las adiciones en el producto originadas en incrementales de mano de obra originan una expansión cada vez menor. ¿Okay? De manera que también pues aquí actúan directamente los rendimientos no proporcionales, en este caso menos que proporcionales. El tercer cuadrante nos representa el comportamiento del mercado de trabajo. Es una función lineal, tenemos una cantidad máxima de mano de obra disponible en el lapso de tiempo en el cual estamos especificando nuestro modelo. Y, digamos, su linealidad nos implica la perfecta no especificidad, por decirlo de una manera bastante rara, del factor móvil, y este podría ser utilizado como máximo, también alcanzando un máximo la función de producto total de Y, íntegramente la mano de obra. Eso haría que la producción de X se desplomara a cero, porque no podría ser alcanzada sin al menos una fracción, aunque fuera muy pequeña, de mano de obra. Y igual caso supondría si toda esa mano de obra fuera utilizada por la industria X. Y, naturalmente, cualquier combinación no nula de producción supone que la mano de obra se va a distribuir en una cierta proporción entre la industria X y la industria Y, y aquí tenemos simplemente especificados dos puntos en particular de equilibrios y de vaciado en el mercado. Vaciado en el mercado que supone que efectivamente cualquier equilibrio posible ocurrirá sobre esta función, de manera que no hay soluciones internas, ni tampoco se puede ir más allá de esta restricción, de este budget que tiene la economía, que sería la cantidad disponible de una cierta calidad homogénea de esa mano de obra. Finalmente, podemos expresar en el primer cuadrante distintas combinaciones posibles a través de, al actuar desde luego los rendimientos no proporcionales, eso automáticamente nos permite derivar una frontera de posibilidades de producción, como esta roja del primer cuadrante, que contiene la información relevante en el espacio cartesiano Q de Y, Q de X, derivada de equilibrios alternativos en el mercado de trabajo, y asociados a estos pues también volúmenes alternativos de producción tanto de Y como de X. El equilibrio inicial, 1, supone una cantidad utilizada de mano de obra Y1 que permite alcanzar, ceteris paribus T, un volumen de producción Q de Y1 que podemos, digamos, expresar o identificar como la altura de esta en la ordenada Q de Y1. Y a su vez, este mismo equilibrio vaciado del mercado de trabajo permite que al absorber, al ocupar el X1 unidades del factor móvil, se pueda producir Q de X1 del bien X, que utiliza, digamos, o que combina ese LX1 con una cierta cantidad dada
sombrero o barra de capital. Esa información, QDX1, pues otra vez la llevamos al plano del primer cuadrante y nos daría entonces un equilibrio 1', digamos, asociado a este equilibrio 1 en el mercado de trabajo sobre la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Por alguna razón, algún choque de demanda a favor del bien X o cualquier otro tipo de motivación. Se reequilibrara el mercado de trabajo haciendo fluir o reduciendo la ocupación en la industria Y y ampliando o esos factores liberados, esa mano de obra liberada siendo utilizada naturalmente por la condición de pleno empleo. En la industria X pues se alcanzaría un nuevo equilibrio en el mercado de trabajo, identificado aquí como 2, un nuevo output tanto de X como de Y. Y eso a su vez generaría pues un PIB o una combinación o un equilibrio 2', que supone un incremental de QX1 a QX2 y un decremental en la industria X. Y por tanto, digamos, así sucesivamente podríamos tener toda la trayectoria o todo la frontera de posibilidades de producción o de combinaciones técnicamente y asignativamente eficientes en ella, y por supuesto también nos dividiría ese plano en 2 semiplanos, inalcanzable, alcanzable pero ineficiente, sobre el primer cuadrante. Este, digamos, es el setting fundamental a partir del cual vamos a hacer distintas simulaciones de choques o de innovaciones, de modificaciones en las condiciones del equilibrio para posteriormente ser utilizadas estas en la derivación de los cambios en cambios en la demanda factorial, cambios en la productividad de valor y cambios en consecuencia en las remuneraciones o en las participaciones factoriales.